Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, bienvenidos al primer taller del 2026 del programa de ortodoncia escolar, donde vamos a ir charlando distintos temas en relación neurológico, ortodóntico y de todas las habilidades que van teniendo los niños en medida que va creciendo. Hoy día nos acompaña Macarena Guajardo, pedagoga de la UC, que es magíster en didáctica y lenguaje y en habilidades lingüísticas, por lo tanto, ella también nos va a reforzar por qué la comunicación y la manera en cómo nos comunicamos es esencial para el crecimiento de los niños en etapa escolar. Y vamos a iniciar este Zoom con una pregunta. Siempre las preguntas abiertas nos permiten avanzar e iniciar conversaciones. ¿Qué sucede si el rendimiento escolar de los niños no solamente depende de estudiar, sino también de cómo respira y también cómo duerme? Y eso es lo que vamos a intentar hoy día en el programa de ortodoncia escolar, donde yo me dedico a ver más allá de la sonrisa, de qué manera son las bases biológicas y cómo la ortodoncia va atravesando distintas barreras para el futuro y las oportunidades de los niños. Todos sabemos que como seres humanos estamos completamente asociados con todos nuestros tejidos y nuestros campos, tanto a nivel respiratorio, a nivel cerebral, a nivel del tejido oral, a nivel del sistema inmunológico, a nivel de cómo nos paramos, cómo nos sonreímos, cómo posicionamos la cabeza y cómo dormimos y también cómo respiramos. Por lo tanto, este eje que es completo va a permitirnos, va a favorecer o va a perjudicar cómo este niño va a ir creciendo en medida que va pasando el tiempo y cómo las funciones y la articulación de su estructura, de su morfología, le va a permitir tener un desencadenamiento positivo para el rendimiento escolar o qué características podemos ir avanzando para que sus habilidades cognitivas, sociales, familiares, incluso el uso de pantallas, pueda convertirse en un potencial para él. Esto se llama respirar para crecer. Y principalmente vamos a intentar unir en esta primera charla cómo la ortodoncia y la respiración son pilares que tienen algo en común, porque van a proteger el crecimiento del sistema nervioso central. Principalmente porque cuando respiramos por la nariz, que no es un elemento accesorio, sino que es una pieza clave del desarrollo craneofacial y permite que la lengua, que es un órgano que permite conformar la estructura del maxilar cuando se encuentra en el paladar, permite que éste se desarrolle transversalmente en todos los sentidos del espacio. Y de esa manera, todas las funciones que nosotros tenemos, como la masticación, la deglución, la fonación, la articulación de la palabra, la manera en cómo movemos los labios, la lengua, etcétera, etcétera, cuando respiramos adecuadamente se genera una regulación equilibrada entre el crecimiento de las estructuras y la forma en cómo funcionamos. Principalmente porque cuando estamos desarrollando nuestro esqueleto, cuando respiramos por la nariz y efectivamente esta lengua se posiciona en la boca, permite que el crecimiento del paladar sea hacia afuera. Pero al contrario, cuando empezamos a respirar por la boca, cambia el patrón muscular de cómo respiramos y comienzan las fuerzas a comprimir desde afuera hacia adentro, como si fuera un globo, haciendo que los dientes vayan perdiendo su posición correcta y vaya adelantándose ese maxilar y en consecuencia la mandíbula también queda atrás. Por lo tanto, respirar no solamente es parte de una función esencial, sino que inclusive la mayoría de las áreas multidisciplinarias como pediatría, neurología, fonoaudiología, otorrinos, estamos centrándonos en cómo la vía aérea de los niños representa una evolución diagnóstica para que en nuestra práctica en tratamientos podamos conformar una salud integral, global, morfológica y funcional. Y principalmente porque cuando dividimos la cara tenemos nuestro paladar y cuando el paladar es pequeño, el canal aéreo
que se divide en tres partes, que es la zona nasal, la zona bucal y la zona laringea, se estrecha. ¿Y por qué nos importa tanto a nivel ortodóntico? Porque el paladar corresponde al techo de la boca y a la vez es el piso de la nariz. Por lo tanto, si tenemos un paladar pequeño, vamos a tener una nariz pequeña y eso va a dificultar que ese niño pueda respirar adecuadamente por la nariz. Y vuelvo a insistir, ¿por qué nos importa tanto esto? Porque a nivel ortodóntico tenemos herramientas que cuando empezamos a detectar estas anomalías o estas pérdidas de crecimiento, por ejemplo este maxilar que tiene forma triangular, tenemos aparatologías que permiten redondear estos arcos, volver a expandir ese paladar y ese canal aéreo que empieza a ser estrecho vuelve a tener una longitud y una amplitud que permite que el aire que entre pueda ingresar en el máximo volumen posible hacia los pulmones para poder oxigenarnos. Inclusive dentro de la literatura e incluso los otorrinos han evidenciado que cuando respiramos por la boca, pensemos que cuando respiramos por la boca, que la usamos para comer, la boca se va todo hacia el estómago. Por lo tanto, si respiramos por la boca, en vez de que ese aire se vaya hacia los pulmones, se nos va hacia el estómago. Y en la nariz nosotros tenemos todos los filtros que permiten que el aire pase de manera húmeda, filtrado y de una manera limpia hacia los pulmones. Y cuando respiramos por la boca, se empiezan a activar ciertos ganglios que actúan como mecanismos de protección a ese aire, generando una hiperreactividad. Y acá los ganglios más importantes que generalmente siempre suenan son las amígdalas y los adenoides. Y las amígdalas, cuando empiezan a crecer porque el niño empieza a respirar por la boca, tienden a desplazar la mandíbula hacia adelante, generando las típicas personas que tienen el mentón muchísimo más adelantado que lo normal. Y al contrario, cuando el adenoides, que es un ganglio que se encuentra un poco más arriba, se ensancha, crece y hiperreacciona por respirar por la boca, adelanta al maxilar y deja la mandíbula hacia atrás, generando la típica cara que nosotros le decimos cara de pajarito porque tiene un mentón retruido. Por lo tanto, reconocer la respiración no solamente nos va a ayudar a revisar cómo van a estar los dientes, sino también qué ganglios o qué sistemas linfáticos podrían empezar a activarse e incluso pasar a cirugía. Por ejemplo, se ha detectado niños con adenoides en grado 2 o 3 en un aumento de tamaño, se han hecho tratamientos, expansiones del paladar y se ha reducido ese volumen del ganglio del adenoide a un grado 1. Es decir, pasamos de una etapa quirúrgica en un niño, de que tengan que operarle los adenoides, y solo con un tratamiento que fue pesquisado a tiempo, ya pasa a ser no quirúrgico. Por lo tanto, todas las disciplinas que trabajamos en el campo de los niños, pediatría, otorrinos, fonoaudiología, nos importa mucho reconocer la vía aérea, porque no solamente perjudica a nivel del oxígeno, sino que también puede alterar otro tipo de tejidos que pueden ser incluso a nivel quirúrgico. Y en ese sentido, ¿por qué es clave intervenir antes? Porque existe el programa, porque existe de cuarto básico a cuarto medio cuando los niños están creciendo, porque tenemos ventanas para poder avanzar, para poder mejorar, para poder darle un pronóstico mejor a todas esas funciones que vamos viendo alteradas. Prevenimos problemas secundarios como son las adenoides o las amígdalas hipertróficas, y son tratamientos que en general son más cortos, menos invasivos y con una eficacia y con un éxito que no solamente va a intervenir y va a ayudar en la boca, sino en el resto de los otros tejidos. Para los que no me conocen todavía, porque sé que se han conectado doctores de otros países, yo soy el doctor Cristian Martínez de Chile, cirujano dentista, ortodoncista maxilofacial e investigador de todo lo que tiene que ver con la neurociencia y la ortodoncia
en la etapa pediátrica y en la etapa infantil. Sean todos bienvenidos a escuchar, a observar, a aprender, porque acá todos aprendemos y enseñamos a la vez. Y cuando yo empecé a estudiar esto, empecé a decir por qué generalmente cuando nos enseñan a mirar dientes. Y empezamos a ampliar esta mirada, empezamos a ampliar esta pregunta, y hoy en día, en vez de preguntarme dónde están esos dientes, me pregunto cómo está respirando ese paciente. Y desde esa perspectiva, acá le voy a mostrar un niño que es del mismo programa que la mamá me autorizó a mostrarlo, en donde este niño, aparentemente con un rostro que se ve relativamente normal, tenía algunas observaciones de respiración que yo consideraba que no estaban en concordancia con la edad que él tenía. Es un paciente en crecimiento. Y si miramos solamente su tercio medio, que es la zona de acá, fijémonos que falta desarrollo de pómulo. Tiene surcos marcados con tendencia a ojeras en un niño, que se supone que las caras cansadas son en adulto. La nariz tiene un tabique más cortito y fíjense que no tiene los hoyitos de las narices o las narinas tan redonditas, están como relajadas, como si no las utilizara. Si vamos viendo la zona inferior, tiene un mentón que se ve aparentemente más pequeño y una mandíbula que todavía le falta un poco de desarrollo. Y si lo vamos viendo de perfil, fíjense que el tercio inferior donde se encuentra la mandíbula está aumentado de tamaño, el mentón está hacia atrás y el maxilar está hacia adelante. Por lo tanto, lo más probable es que este niño tenga algún grado de respiración bucal y esté activando el proceso adenoideo que se encuentra más o menos en esta zona, donde adelanta el maxilar y retrae la mandíbula. Y vamos a ver la boca entonces. Vamos a ver qué nos dicen los dientes en base a solo observar el rostro. Y acá nos vamos a fijar que efectivamente los dientes superiores se encuentran hacia adelante, las líneas medias no coinciden, por lo tanto, como muerde de un lado y como muerde del otro lado es totalmente diferente, se ve un diente por ahí más adentro que otro y se ve una erupción de los dientes definitivos como si faltara espacio. Y si vamos viendo, vamos a notar que incluso tenía un diente totalmente en el paladar y tenía esta forma de triángulo típico cuando respiramos por la boca. Y si vamos mirando más de cerca, donde tenemos los pliegues palatinos, fíjense que están muy marcados. Y en general, cuando la gente respira por la nariz, posiciona automáticamente la lengua en el paladar. Por lo tanto, estos pliegues se van alisando por el mismo roce de la lengua con el paladar. Y él los tiene súper bien desarrollados. Por lo tanto, ya voy pensando de que esa lengua, en vez de estar arriba, conformando el arco, generando una forma redonda, la lengua está abajo, atrofiándome o generándome una forma triangular del arco. Por lo tanto, ¿qué hicimos con él? Colocamos un aparato que nos favoreciera el crecimiento en lo ancho, que nosotros denominamos transversal, para poder volver a redondear ese arco. Y fíjense cómo haciendo solamente ese cambio, ese diente que estaba hacia adentro, ya lo tenemos en el arco y ya tenemos el espacio para el canino, sin extraer ningún diente. O sea, cuando reconocemos que hay alguna función que esté alterada, como por ejemplo la respiración, en vez de respirar por la nariz, respiramos por la boca, empezamos a entender qué estructura podría estar alterada, y si sabemos qué estructura puede estar alterada, podemos comenzar a intervenir. ¿Y qué es lo que nos vamos encontrando entonces en la evolución de este caso? En que cuando podemos conseguir que la estructura la podamos mejorar, esos dientes que aparentemente no tenían espacio para poder erupcionar, incluso fíjense como la línea media estaba rotada hacia un lado,
Solo expandiendo, ampliando, ensanchando ese paladar, ya conseguimos que los incisivos se encuentren centrados con la línea media del paladar y conseguimos el espacio para los dientes definitivos. Por lo tanto, ¿por qué es importante intervenir temprano? Porque podemos pesquisar a nivel ortodóntico todos los objetivos funcionales, estéticos y cognitivos, sobre todo cognitivos, que es lo que nos importa a nosotros, de cómo podemos desarrollar, potenciar y mejorar esas habilidades a nivel del sistema nervioso central.